buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Quizá el tema más importante que más nos afecta directamente a los ciudadanos de un gobierno es a quién le cobra cuánto y cómo se gasta ese recurso. Y eso es el llamado presupuesto de egresos de la Federación, que incluye implícitamente también cómo se va a cobrar. Y para discutir eso, esto fue presentado el 15 de noviembre, hemos ido analizándolo con más cuidado. Hay ya varios documentos muy buenos para entender qué significa, y uno de ellos es del CIEP, y hoy nos acompaña su directora Alejandra Macías. Hola, Carlos, gracias por invitarme. Vale la pena decir qué es el CIEP. A ver, pues... Bueno, yo les cuento, claro. Sí. Bueno, somos una asociación civil que funcionamos como centro de pensamiento y hacemos investigación en finanzas públicas y en el sistema fiscal, sobre todo para velar por la sostenibilidad del mismo y, como decía Carlos, todas las decisiones en finanzas públicas y sistema fiscal pues tienen implicaciones directas a cada uno de nosotros y eso es lo que nos importa, ¿no? Que más personas Pues sepan vamos a hablar de qué eso, porque es su dinero el que le cobran y el que va a gastar el gobierno, en principio nosotros los ciudadanos. Pero lo primero siempre en todo gobierno, Alejandra, Federico, ¿es sostenible un presupuesto? Que los gobiernos siempre les gusta gastar más de lo que tienen, hay un límite, se puede pagar. El año que estamos, el 24, el déficit público va a cerrar en alrededor de 6 puntos del PIB, es decir, 6% del PIB de un gobierno que gasta, así en números redondos, 25 puntos del PIB, es mucho. Y había una enorme preocupación por parte de los analistas que se pudiera realmente cambiar una trayectoria. Sí. El presidente López Obrador había sido muy prudente los primeros años de su administración, pero el último cerraron a tambor batiente y había la necesidad de mostrar que iba a haber un ajuste. ¿Por qué no nos cuentas cómo viene ese ajuste? Bueno, la realidad es, como dices, nos prometieron recortarlo a la mitad, ese 6%, y solo había dos vías. Una era generar ingresos y la otra es hacer recortes. O la combinación de ambas, ¿no? O la combinación, claro, pero a lo que nos fuimos en realidad fue a hacer recortes. Sí hay un aumento muy prudente de los ingresos, pensaría yo, ¿no? De hecho, si tú ves las proyecciones de Secretaría de Hacienda, en realidad los ingresos van a la baja y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿No? Si están haciendo acciones de fortalecimiento, de disminuir evasión y tal, ¿por qué los proyectan a la baja? Y creo que eso es la evidencia más fuerte para decir que necesitamos un replanteamiento fiscal. Ahora, en ese sentido. todo el mundo está comentando que es muy optimista el paquete, ¿no? En la parte del crecimiento. O sea, que la verdad es que no hay muchos sustentos para decir que llegaremos a crecer el 2.5, por lo cual la recaudación, pues a lo mejor, digo, está también inflada, o por lo que tú dices, están siendo prudentes en lo que se refiere a eso, pero lo otro, pues pareciera que Yo creo que no es el vamos a primer llegar, punto. ¿no? Los supuestos, todo presupuesto tiene supuestos. De crecimiento, de tipo de cambio, de tasa de interés, de producción de petróleo, una serie de variables que afectan la cantidad de ingresos que tiene un gobierno. ¿Cómo ves estos supuestos? Yo creo que sí son optimistas, pero ha habido años en que son todavía más optimistas, ¿no? Entonces hay dos cosas que nos parecen más raras. Una es el crecimiento, pero de todos modos estamos discutiendo tasas de crecimiento sumamente bajas. Bueno, pero ¿no? son las que hay. Este año vamos a Claro. cerrar en cuanto al crecimiento. Calculas 1.6, si Como- bien nos va. Ajá. Y el presupuesto para este año el gobierno lo trae 2. Sí, sí, el correcto. año entrante lo trae pues, en un rango, pero lo que traen los analistas para el año entrante es 1.4. Sí, Y el gobierno 1.2, trae 1.4. un poco más, trae 2.5, como decía Federico. Sí, es un Entonces, punto de diferencia, ¿no? No. de un crecimiento bajo hay unos más bajos. Definitivamente, pero aún así creo que es mucho más optimista la proyección, porque sin ingresos lo que nos están diciendo es que el costo de la deuda baja y van a hacer ajustes muy fuertes en el gasto para poder mantener un déficit por debajo del 3%. ¿Cuáles son esos ajustes? ¿Cuáles son los que vamos a notar más los ciudadanos? El ajuste es en infraestructura y en costo de la deuda. que Vamos es a donde- empezar con infraestructura. La infraestructura ha sido la variable, casi siempre la variable de ajuste de los presupuestos. ¿Por qué es más fácil dejar de hacer obras que dejar de pagar a los maestros? Pues por razones obvias. El gasto corriente, sueldos, salarios, libros, es para hoy, y si lo cortas, pues protestan lo de hoy. Claro. Mientras que la inversión es algo para adelante, para el futuro, y el futuro protesta menos. Claro. El gobierno mexicano en general históricamente gasta poco en infraestructura. Un poquito. De un pico de 6 puntos por ciento del PIB en el gobierno de Calderón no ha hecho más que bajar.
contrario a lo que uno se imaginaría, un gobierno que le llamamos estatista, pues no ha sido estatista en ese sentido. La inversión pública como porcentaje del PIB cierra este año por arribita de 3% del PIB. Correcto. Y lo esperan llevar a poco más de 2, ¿no? Sí, está como en 2.8. Tampoco es una baja muy importante, es de medio punto del PIB. Pero ratifica lo que de alguna manera hemos venido diciendo, ¿no? O sea, decrece la inversión en infraestructura, pero crecen los programas sociales, las pensiones para mujeres, las becas para los alumnos. Entonces vuelve a ser el mismo esquema, ¿no? Menos en inversión y más en gasto, ¿no? Lo que pasa es que no tienen mucho a dónde moverse. El 80.5% del presupuesto ya está comprometido entre pensiones, entre costo de la deuda, entre el gasto federalizado y el rescate a Pemex. ¿Qué es el gasto federalizado? Porque no necesariamente la gente lo entiende. Las aportaciones es el dinero que la federación recauda y que le participa y que por a ley los tiene estados. que mandarla, no Claro. es discrecional. No, a través de una ley que se llama Coordinación Federal, y entonces ahí también es una discusión enorme, Pero porque hay un dato que quisiera nada más dejar sobre la mesa. Lo que están haciendo en este paquete es centralizando recursos y con eso abren un poco de espacio fiscal para los programas sociales. ¿En qué precisamente. tipo de programas centralizados? En el FASA, en el de salud, el Fondo para la Salud, que están teniendo convenios para que se venga a IMSS Bienestar, pero no compensa. O sea, el aumento en IMSS Bienestar no son los recursos del FASA. Corrígeme, pero es justamente esto lo que Jalisco está impugnando, ¿no? De alguna manera, pues recibo menos, ¿no? Sí, digamos, para poner en contexto, hasta hace poco la salud era fundamentalmente una responsabilidad estatal, con unas reglas de financiamiento, que es este fondo de apoyo a las entidades en materia de salud. El gobierno, desde la eliminación del Seguro Popular, primero con el INSABI y ahora con la creación de IMSS Bienestar, quiere centralizar la provisión de salud a quienes no tienen un régimen tipo IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, bueno, pues CFE está dentro del IMSS, etcétera. Pero entonces les quita, es decir, les regresan la responsabilidad al gobierno federal, pero lo que el gobierno federal va a poner es menos de lo que antes les da. Exactamente. ¿Y la idea es que van a ser más eficientes o qué? Pues la idea es que a través de ese programa se haga el sistema de salud universal, pero no alcanza. O sea, el gasto por persona son 4,000 pesos al año para atender todo lo que nos puede dar. ¿Eso en promedio o para los no asegurados? Eso es para los no asegurados, sí, para los que no tienen seguridad social. Hay varios, quieren hacer un sistema universal, pero todavía está fragmentado. El usuario, bueno, el asegurado de IMSS tiene un gasto por persona de ¿cuánto? Tiene como 8,000, pero el de Pemex tiene como 30, 40,000 pesos, 30 y ¿no? tantos mil pesos, y el no asegurado 4,000. 4,000. Incluso si uno ve, y hay unas gráficas muy bonitas, en un documento que les vamos a poner acá, algunos de los links para que lo lean, lo estudien como los nerds lo hacemos, ahí hay algunas gráficas muy interesantes de cómo el gasto en salud, lejos de crecer, ha ido disminuyendo como porcentaje del PIB. Y este es un año donde vuelve a disminuir de forma importante respecto al 24, este año, donde hay un pico un poco extraño, que no se acaba de entender muy bien en qué se gastó, ¿no? No, Yo no, por lo menos. Yo creo que el gasto en salud sí vino aumentando un poco por estos cambios de INSABI e IMSS Bienestar, pero este año sí se ve una reducción drástica. Tendríamos que estar gastando alrededor del 6% del PIB por recomendaciones internacionales y por... Y gastamos 2.5. Bueno, en 2025 se propone gastar 2.5, en 2024 2.9. Entonces la caída sí es drástica, sobre todo porque no tenemos pues los recursos ni infraestructura, ni humanos, ni demás para atender todas las enfermedades, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar de qué se trata el sistema universal, tal vez solo es prevención o primer nivel, ¿no? Y no vamos a llegar a poder financiar tercer nivel. Ahora, Entonces, tú señalabas en tu artículo de ayer, el fardo, pues los fardos, ¿no? Porque, por ejemplo, a Tres Bocas pues, se le asignan 130. Son 2 bocas. Digo, 2 bocas. Ya es que es tan comelona, mano, que Parecen 3. parecen 3. 130 y tantos mil millones de pesos, ¿no? Y si le vas buscando nada más en lo que mencionas tú en tu artículo, pues Pemex nos está succionando una cantidad de recursos brutal, ¿no?
Así es, y además se está quedando ellos ya con la renta petrolera. Si ves la Claro. proyección de ingresos, pues los petroleros se van haciendo cada vez más chiquitos y es por eso que tenemos una proyección tan plana, ¿no? Sí, digamos, hay que como distinguir. Los ingresos petroleros se dividen en lo que se queda Hacienda, que serían los accionistas, los mexicanos, los que se usa para otras necesidades del país, de los mexicanos, y lo que se queda la administración, Pemex. En el 2014, hace 10 años, la renta petrolera, lo que se usaba para financiar cosas distintas a Pemex, eran como 4 puntos del PIB. Y Pemex se quedaba como 2,5 puntos del PIB. Este año, Pemex se sigue quedando como con 2,5% del PIB. O sea, la administración de Pemex se queda con un cacho grande del PIB cuando produce menos petróleo que antes. Lo que le queda a Hacienda, de acuerdo a los cálculos de Hacienda, es 0,6% del PIB, siendo que todavía hay dudas de si se va a cumplir o no. Y para el año entrante programan 0,8 del PIB. Es una renta petrolera chiquitita. Y además le estamos dando transferencias directas del presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, eso es, tiene un costo de oportunidad, o sea, podría utilizarse estos recursos para otras necesidades. Y lo que tenemos entonces, gasto en salud muy baja, que ya vimos los números, gasto en educación también bajo. Si tú ves la proporción del PIB que se gasta en educación también es bajo y a la baja. Y eso que seguridad, que señalas tú también, una caída. Y seguridad, una caída que ahorita podemos hablar. Y una en educación es bien interesante porque baja a pesar de que ya le están ahí agregando becas. Exacto. Becas Claro. estudiantes. Entonces, ese parece ser el modelo. Sí, exactamente. Como que no están cuidando esa parte. En educación incluso los recortes van por la mejora educativa, ¿no? No vamos a evaluar ni a los alumnos ni a los maestros y hay recortes en cultura y otro tipo de sectores. Y en salud, pues sí, infraestructura es de lo más pequeño que puedes encontrar en el presupuesto para salud y para educación. Está concentrado en energía y ahora un poco de presupuesto para los proyectos, los trenes, ¿no? Básicamente que presentó la presidenta y Que no son menores, ¿eh? Son gastos fuertes, ¿no? De Pues, arranque. digamos que van a empezar, ¿no? Con los estudios Pero de todavía hay un inversión gasto y fuerte tal. en trenes, que es el también inaugurado y no terminado Tren Maya. El Tren Maya, sí, Ahí sí se hay. van, si Sí recuerdo hay bien, recursos. 40 mil millones de pesos. Sí, sí, pero de todos modos la infraestructura cae 14%, aún con esos recursos de los trenes. ¿Ustedes han hecho análisis de la rentabilidad de los trenes, líneas de trenes programadas para esta administración? No, en realidad nosotros nos quedamos un poco antes, más es incidencia en la población y tal, pero A ver, explícanos qué es incidencia. la por favor. incidencia es entender quién paga los impuestos y a quién se le asignan los recursos, ¿no? Y más desde los derechos que tenemos todas las personas. Entonces, hacemos un análisis de cuánto se va a pensiones, educación, salud y cómo se reparte entre mujeres, hombres, las primeras infancias, los adultos mayores y bueno, en general tenemos bastante desigualdad en la distribución del presupuesto y eso a mí cuando el secretario presenta el paquete y dice, bueno, atendemos desigualdades, pues a mí me quedan muchas dudas al Ahora, respecto. déjame regresar a lo de los trenes porque me parece muy importante destacarlo. En la historia de México, el desarrollo de los trenes no ha sido exitoso por nuestra orografía. Sí se podría en ciertas áreas y se podría sobre todo si no es para pasajeros, sino para carga, en donde hay realmente unos cuellos de botella brutales. Pero, en fin, el autotransporte entiendo que sea bravo, pero también hay razones de por qué aquí no se pueden desarrollar los trenes igual que en Colorado, ¿no? Tendremos que regresar en un momento más a esta discusión, tanto trenes como a quién y cómo beneficia el gasto público. De regreso en unos momentos, en un minuto más, aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso aquí en Primer Círculo discutiendo el programa de egresos del presupuesto de egresos de la Federación, que siempre es un poco complicado. Y vamos a pasar con lo que cerrabas, Alejandra, que es un tema que me parece bien interesante. Digamos, el presupuesto tendría que generar equidad, tanto entre los distintos niveles de ingreso, como entre géneros, como en edad. Y hay un tema de este presupuesto, y profundiza lo que hemos visto en el sexenio anterior, que es la equidad intergeneracional. El peso mayor que más crece en el presupuesto son pensiones. Y lo que se ve más estancado es el gasto, sobre todo en las primeras infancias. ¿Qué tanto cambia en para el 25? No, no cambia.
Seguimos en la tendencia creciente de las pensiones y un dato que yo quisiera dejarles a ustedes y a la audiencia es, nos estamos gastando todo lo que recaudamos de IVA y todo lo que recaudamos de IEPS, de los impuestos especiales, en pensiones. ¿Cuánto es eso para dar? En puntos del PIB más o menos. Son 6 puntos del PIB, ¿no? Recaudamos 14.6. Entonces ya nos estamos gastando en pensiones esos dos impuestos, digamos, y si le sumamos el costo de la deuda, estamos gastando el 70% de lo que recaudamos. Y eso hace muy insostenible el sistema, ¿no? O se sostiene gastando menos en la gente. Hazte cargo tú de tu salud, hazte cargo de tus hijos, la educación va a ser malona. Un financiamiento de largo plazo para esas pensiones. Es que ahorita no lo hay, ¿no? Esa es la verdad. Y tenemos el 50% de la población en pobreza todavía. O sea, Claro. no es un elemento posible en general para la población. Ahora, a mí es una de las cosas que más me sorprendió de los primeros meses de esta administración, que es, sabiendo que la tendencia en pensiones, en deuda, es difícil de sostener, lejos de empezar a poner ciertos límites, se ampliaron algunos de los programas, se disminuyó la edad de pensiones para mujeres, se puso en la Constitución para que no se pueda cambiar hacia adelante. Entonces, parecería, corrígenos Alejandra, o corrígeme a mí, porque esto no es de Federico, parecería que pues, nos da para el 25 este modelo, pero lo que difícilmente nos da es como en el mediano y largo plazo, sobre todo si hubiera un cambio importante, lo que le llaman ustedes los economistas un shock exógeno, algo que cambia las variables, una caída importante en la economía, una necesidad de gasto excepcional, como fue el caso de la pandemia, algo que, bueno, que nosotros no gastamos demasiado tampoco en la pandemia, pero algo que requiere una atención pública extraordinaria. Son finanzas públicas muy apretadas, ¿no? Sí, es lo que decía, o sea, es una camisa de fuerza que puso el expresidente en el último año. Tenemos como al menos 2 años donde vamos a estar discutiendo reformas, la reforma judicial y la destrucción de los autónomos, etcétera, y que se hagan los ajustes en el presupuesto. Yo creo que ya hay evidencia irrefutable de que necesitamos sentarnos a discutir reformas importantes que aumenten los ingresos y la redistribución del gasto. Ahora, en ese mismo sentido, digamos, esto no es novedad. Desde que Julio Frenk estaba en la Secretaría, se empezó a gestar de alguna manera los programas de salud universal, que han tenido distintos nombres. Bueno, se empezó a hablar también de la necesidad de ver por dónde los vamos a financiar. Hay algunos que se inclinan por un impuesto general, que si le aumentas al IVA tal porcentaje. Lo que me llamó la atención es que no se menciona esa búsqueda de una forma de financiar los programas sociales para que sean estables y sostenibles, como decías tú, en el mediano y largo plazo, ¿no? ¿Tú lo encontraste, no? No, justamente el discurso es no necesitamos cambiar nada, Sí, ¿no? exacto. Hay sistemas, hay finanzas públicas sanas y con deuda lo vamos a ir bajando y ahí como manejando la deuda, pero de verdad no es posible. O sea, el déficit que nos presentan ahora, que es de 3.9, yo pienso que para la aprobación ya va a ser mayor y para cuando nos presenten precriterios en abril del siguiente año también va a crecer, que fue como sucedió con el año pasado. Expliquemos eso para que nos quede a todos claro. Digamos, el gobierno hace una propuesta de presupuesto y vamos a ejemplificarlo y le dice, a la UNAM le vamos a recortar, que eran 14% en términos nominales, ¿no? Y al Polito otro tanto. De repente dice la UNAM, no, yo no quiero que me baje, se empieza la presión política, entonces empiezan a borrar recortes, a volver a asignar, nos dicen que con los autónomos se van a ahorrar 14,000 millones de pesos, primero quiero saber si eso es cierto, y que eso se va a poder reasignar, pero en general son mucho más las presiones de gasto que la capacidad de recorte. Correcto. Entonces, cuando ya se aprueba el presupuesto, resulta que el déficit no va a ser de 3.9, sino de ¿cuánto calculas tú? Yo creo que igual se pueden ir conservadores como al 4.2, pero que acabemos con un 4.5. Y ya cuando viene la realidad, que esos son precriterios, cuando a mediados del año entrante hay que decir cómo vamos y cómo deberíamos estar planeando para el 26, porque la vida pasa rápido, ahí es donde veremos una 4.2, 4.3, 4.4, que no es el fin del mundo, ¿No? pero nos deja muy apretados. Ahora, yo creo que el problema de fondo es cómo hacer que esta economía crezca más. Sí. Porque con una economía que no crece,
con productividades que no mejoran. Si tú ves la productividad por mexicano empleado, pues, viene a la baja. Sí. Pues esto no se resuelve con la Y eso reforma fiscal. nos lleva al al- contrario, la reforma fiscal, si la haces mal, te va a hacer que crezcas aún menos. Y hay que decirlo, muchas de las políticas no económicas, independientemente del paquete fiscal, pues han ahuyentado a los inversionistas. O sea, lo de la reforma judicial, por ejemplo, en fin, han sido varios los disgustos que el capital ha sufrido. Y no, lo de Moody's no fue, digamos, ¿Qué sorpresivo. fue lo de Moody's? Porque La caída, digamos, nos pasaron en la perspectiva de largo plazo a negativo en lugar de mantenernos estable, que es una calificadora. las calificadoras son las que dicen si unas finanzas públicas son sostenibles en el tiempo. Y los países pueden tener lo que se llama grado de inversión, es decir, es pagable y eso te permite tener un financiamiento menos caro y sobre todo es lo que paga el gobierno es la tasa de referencia a todos los actores económicos. Entonces, uno de los grandes riesgos es que nos quiten o bajen la calificación y si llegáramos a caer del nivel que es grado de inversión, entonces eso puede generar subidas en las tasas de interés. Y es una señal de certidumbre a los inversores. ¿Y ¿no? tú sientes que este presupuesto hace sostenible el grado de inversión? No, yo creo que trataron de calmar justamente la incertidumbre de los inversionistas y de las calificadoras y redujeron así el déficit, pero creo que hay cosas que les dejaron de cuadrar y que ahora están saliendo a la discusión. Me parece que lo hacen a través de estos recortes fuertes que además no están aceptando, ¿no? Hay declaraciones de que estamos gastando 2 billones de pesos en salud, cosa que no sucede. O sea, ellos dicen que gastamos eso, Sí. pero no gastamos No, eso. Sí. gastamos menos de 1 billón de pesos, en pensiones 2 billones de pesos, 2.1, ¿no? Entonces, como que no hay coherencia tampoco en los datos y creo que eso genera más dudas de qué es lo que está pasando Y mira, con el presupuesto. lo que dijiste ahorita, digamos, es una acción también de proporciones, ¿no? El mismo día en que la presidenta estaba hablando del dineral que se iban a llevar los ministros que se retiraran en agosto próximo, dineral que es el acumulado de sus haberes y sus retiros que en su momento se pactaron, ese mismo día se anunciaba que la deuda de Pemex es de alrededor de 100 mil millones de dólares. Entonces dicen, bueno, si la tasa que está contratada fuera 4,5%, pues son 5 mil millones de dólares al año. Si los señores ministros vivieran 100 años, me puse a hacer numeritos, bueno, se quemarían el 0.0001%. Sí, son las cosas que son muy simbólicas Sí. y políticamente muy rentables. De hecho, tú tienes un cuadro fantástico ahí en tu documento, que es la tasa de interés promedio del financiamiento del sector público, que en el 24 de este año, si recuerdo bien, es como 8 punto algo. sí. Ni siquiera es 5, es 8.2 o por ahí. Y entonces, ese es el costo de oportunidad del dinero. O sea, si tú vas y le metes al Tren Maya 500 mil millones de pesos, pues esos recursos, aunque digan que no lo pagaron con deuda, el gobierno en el camino se endeudó, el dinero se usa de una forma u otra, nada más ese dinero que gastamos en esos trenes, pues nos cuesta al año como 40 mil millones de pesos de servir esa deuda. Sí. Y vamos a regresar a la parte intergeneracional, o sea, los que están decidiendo que nos endeudemos ahora no van a pagar esa deuda, las vamos a pagar las siguientes generaciones y no les damos ni salud, ni educación, ni primera infancia. Y si esa obra fuera para tener una gran conectividad en parte del país y por lo tanto menos tiempos de transporte, más competitividad en la economía, pues se pagaría, digamos. Una buena obra hay que hacerla, porque tendría una rentabilidad, una buena obra, mayor que el costo financiero Claro, de la misma, y que genere pero no es el crecimiento. caso. Además, ya hay focos rojos muy claros. Por ejemplo, hablan mucho del nearshoring, pero en realidad, si no hay energía limpia, muchos de los inversionistas dicen, a mí no me interesa a menos que haya energía limpia. Para que hubiera una energía limpia suficiente para poder recibir estas inversiones, necesitarías invertir en generación de electricidad un muy buen dinero. Estás hablando de algo así como 15 mil millones de dólares o 20 mil, ¿no? Tú me corregirás. Al parecer sí hay un aumento en inversión de CFE justo para garantizar Esa la es la más parte amplia, sí. de energía, pero a mí me llama la atención que hay un recorte enorme en Conagua, ¿no? Entonces, que también son servicios que deberíamos de estar garantizando para inversión, así como carreteras y otro tipo de Ahora, cosas. lo de energía, que es cierto, de hecho, el presupuesto de gasto
de inversión de CFE, si recuerdo bien, es mayor que el de Pemex, que yo no recuerdo que nunca haya sucedido algo así. Pero en parte es para compensar el rezago de 6 años donde se invirtió poco y sobre todo no se acabó casi nada. Entonces eso podría abrir un espacio de que entren nuevas plantas, estas termoeléctricas que hicieron, estas plantas ciclo combinado que no han inaugurado, pero no son limpias. No. La propuesta de energía limpia, hicieron una presentación en el programa de electricidad hace como 3 semanas, que si abre un cierto espacio, porque se aumenta un poco la cantidad de megas que puedes poner o una planta puede poner en sus techos, que eso está bien para plantas de consumo medio y bajo de energía, pero para poder recuperar la inversión de grandes plantas eólicas y fotovoltaicas, pues no tenemos las reglas claras del juego y con esta regla de que CFE tiene que producir el 54%, Y pues no le entras. es Sí, poco claro. probable que le entren. Quizá la mejor noticia de ese presupuesto, la tienen que ejecutarlo, es que sí parecería que hay una buena cantidad de dinero para lo que es el cuello mayor de botella, que es transmisión y distribución. Porque hay electricidad en partes del país, pero no la puede llegar a otras, pues porque dejamos el sexenio pasado de invertir en eso, que hay que recordar, eso ha sido monopolio del Estado desde 1962 y no se cambió con la reforma de Peña Nieto. Entonces, si no invirtieron en eso es porque no quisieron, no le tocaba a terceros. Ahora, también tenemos un proceso de transición energética en el mundo, ¿no? Claro. Y eso no está en la estrategia o en la política, ¿no?, de energía en general. Y además tenemos recortes importantes en medio ambiente. Entonces, como que esa parte la están dejando de lado cuando deberíamos estar inmersos Y en no eso. son competidores demasiado ajenos. O sea, Brasil produce 50 y tantos % ya de energía limpia. Entonces, nos estamos quedando muy atrás. O sea, los correcto. 6 años, o si van a ser 12, nos puede llevar realmente a hacer el cabuz en América Latina. El tiempo se nos ha acabado, pero ¿por qué no nos concluyes cuál es tu visión de este presupuesto? Claro. Yo creo que se hizo una consolidación fiscal parcial, o ¿Qué sea, es una consolidación? Que les reducir el encanta a ustedes déficit. hablar cosas. Ay, sí, perdón. Pero es una reducción del déficit parcial, porque nos habían prometido 3%, son 3.9, pero es una profundización de las desigualdades y de las debilidades institucionales, lo que podemos observar La en el misma lógica presupuesto. de los presupuestos pasados que priorizan transferencias, sobre todo adultos mayores, Sí. sobre la capacidad del Estado de proveer bienes y servicios. Sí. Y con un foco en inversión en lo que a ellos les importa, que son los trenes, no necesariamente, o la energía, no necesariamente lo que el país más necesita. Programa, Sí. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandra, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, hasta el lunes entrante aquí en Primer Círculo.